Hay un tema que es ineludible, hemos hablado de crisis reputacionales, ahora mismo hay muchas crisis reputacionales en la política por la tragedia que acaba de vivir Valencia, por la Dana, la actualidad obliga. ¿Cómo valoras tú la gestión, lo que se está haciendo y lo que se ha hecho? Bueno, lo primero, voy a romper un poco la dinámica habitual. Decir desde fuera, yo que he estado en política a primer nivel, decir desde fuera lo que tienen que hacer los demás es fácil. Encontrarte un marrón como este y ver cómo de golpe empiezan a desaparecer poblaciones, personas, empiezan a haber muertos, es decir, hay que estar ahí. Hay que decir, pero tú podrías ser asesor. No. Por ejemplo, podría ser esa figura. Sí, bueno, a ver, yo no me dedico, no lo hago con gobiernos, y, o sea, puedo tener buena relación con mucha gente, pero no lo hago formalmente. Que es esa perspectiva casi la que te pido, ¿sabes? Claro, por eso te digo, no, pero lo quiero decir aquí porque, claro, como todo el mundo, lo digo por lo segundo que voy a decir. Vale. Como es evidente que no ha sido una buena gestión, como es evidente tanto por la magnitud de la tragedia como por la gestión posterior, que es igual o peor, porque estaremos de acuerdo que una tragedia meteorológica, pues oye, pues como si hay un huracán, un terremoto, es decir, lo jodido, con perdones, es como lo gestionas desde el minuto uno, ¿no? Primero, como la prevención, el durante, pues no hay mucho que hacer, y sobre todo el post desde el minuto uno. Entonces, como es tan evidente, y no voy a decir nada, no voy a aportar nada distinto de lo que se está diciendo, que es que no ha habido una buena gestión en general, podemos entrar luego en gobiernos centrales, autonómicos, alertas. Yo creo que eso está tan dicho que a mí, sinceramente, creo que aporto poco ahí. Yo quiero aportar también la idea de que es muy complicado. Es verdad que para eso te presentas, que si eres presidente de gobierno, o presidente autonómico, o consejero, o ministro, señores, ahí es donde se demuestra en estos momentos si uno está preparado o no, porque el día a día el Estado funciona relativamente bien. Tú tienes que tomar decisiones estratégicas o jodidas o de urgencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es primero. Y lo segundo, es evidente que el resultado es malo. Es evidente que ha habido descoordinación, es evidente que no ha habido suficiente prevención, incluso prevención medioambiental, hablamos antes de empezar. Habría que estudiar bien si las decisiones que se han tomado de no limpiar bosques, terrenos, zonas, eso ha perjudicado y ha agravado la situación. Y luego en el posterior, oiga, es que días después hay poblaciones donde todavía no había llegado ni el ejército, ni la policía, ni un servidor público. Entonces, la voluntad está muy bien. Yo ahora veo estos días imágenes de gente limpiando las calles, de gente desplazándose de toda España. Es maravillosa y me siento orgulloso del pueblo español, de cómo nos solidarizamos, pero ese análisis, digamos, emocional, solidario, no debe obstruir un debate serio y objetivo de cómo hemos fallado. Y sobre todo, que no vuelva a pasar. Quiero decir, aquí tiene que haber un aprendizaje. Aquí va a haber una comisión de investigación, por ejemplo, que es lo que haría un país serio, de qué ha pasado, cómo se gestionó la prevención, las alertas previas, cómo se hizo el durante, cómo se ha hecho el después, por qué no ha habido estado de emergencia o si lo ha habido, qué ha hecho el gobierno central y el autonómico, los municipios, cómo se han coordinado. Me vienen muchas preguntas por haber estado en política, incluso respuestas que intuyo, pero no tengo toda la información, pero como mínimo habrá que investigar esto para que no vuelva a pasar. Habrá que ver responsabilidades, no tanto para buscar la culpa, que también, que en política a veces se puede dimitir, no pasa nada, que se lo dice un dimitido. Pero quiero decir, habrá que ver qué ha pasado y que no vuelva a pasar. Entonces, a mí lo que me daría mucha pena es que después de todo esto acabara todo en y tú más, en el lío, en el follón, en la solidaridad, en el pueblo español cabreado con sus políticos, y que no hubiera una conclusión objetiva a modo de vuestro programa, con expertos que dijeran, pues los expertos pueden pasar por una comisión de investigación y decir qué ha pasado, por qué lo hemos hecho mal, por qué no puede volver a suceder. Yo quiero que este caso sirva, esta Dana sirva para que en otra Dana, porque España es un país de gota fría, es un país de Danas, por nuestra fisonomía y nuestra meteorología, como va a pasar más veces, desgraciadamente, lo único que tenemos que intentar es que no vuelva a ocurrir esta desgracia, en términos mortales. Oye, que a veces físicamente o materialmente pues habrá desgracias. Hoy mismo hemos visto en Cadaqués, veía esta noche, que ha habido una riada, como decimos en Cataluña, y se ha llevado 30 coches por delante, no ha habido ningún fallecido al parecer, pero que esto es habitual en todo el levante español. Yo soy catalán y en nuestras costas, y en Valencia, y en Murcia, y en Andalucía estamos acostumbrados a esto. Lo que no estamos acostumbrados es al tamaño de esta Dana y a la gestión, no sé si decir negligente o mala gestión posterior. Responsabilidades, lo veremos, pero lo importante es que esto no vuelva a pasar. A mí como ciudadano español me gustaría ver a instituciones que en vez de estar politizadas o tirándose en cara a reproches, estuvieran trabajando juntos, y cuando acabe la limpieza, se recuperen las poblaciones, se invierta dinero para ayudarles. Entonces, señores, ahora toca en frío investigar y saber qué
iba a decir una palabrota, pero ¿qué ha pasado en este caso, ¿no? Pues el pueblo valenciano, a día de hoy, los afectados están mucho más preocupados, los estamos escuchando en los medios de comunicación, en las redes sociales, mucho más preocupados, mucho más interesados en que paguen quienes han gestionado esto y quienes de algún modo no han hecho lo posible para evitar las dimensiones a las que ha llegado la catástrofe, es como, ya nos preocuparemos de que esto no vuelva a pasar, pero ahora lo que toca, se invierte el orden que has claro, detallado tú, en realidad. Lo entiendo también. Por su voluntad, es perfectamente comprensible. Lo entiendo, o sea, si a mí han fallecido familiares míos o amigos y se ha ido a tomar por saco mi negocio, mi tienda, mi garaje, mi vida, se ha ido literalmente en una riada, hombre, pues lo que quiero es que alguien pague por ello, así que no es incompatible. Yo de hecho fíjate que he dicho la culpa y que habrá que ver que no pasa nada por dimitir, o sea, claro que tiene que haber responsabilidad, pero digo que el objetivo de la investigación no puede centrarse solo en quién tiene que dimitir. Eso es importante porque si hay responsabilidades tiene que haber dimisiones. En política, cuando uno hace algo mal, pues puede dimitir, no pasa nada, ¿no? En el sector privado, cuando un señor no lo hace bien, o se le cesa o se marcha, ¿no? Y dice, oye, señores, dejo aquí las cosas que yo no sé hacerlo. Entonces, ¿por qué no en política no puede pasar? De hecho, en política debería ser más, que es dinero público, con lo cual con más razón. Entonces, hay muy poca costumbre, vamos a decirlo suave, en este país de asumir responsabilidades cuando algo pasa, algo lo he gestionado mal, que cometí un error, ha sido una actuación negligente, no pasa nada, no es un drama. Incluso diría que es muy humano. Oiga, es que todos nos equivocamos. Lo que pasa es que su equivocación conlleva muertes o conlleva desastre o conlleva ruina, y ahí es donde yo creo que sí que tiene que haber. Pero como he vivido varias comisiones de investigación a lo largo de mi trayectoria, tanto autonómicas como nacionales, mi experiencia es que no solo puede ser quién tiene la culpa, porque entonces empezamos otra vez en el y tú más y se empiezan a cruzar las comparecencias, el gobierno y la oposición, la izquierda con la derecha, no sé qué. Yo digo que vayamos más allá y que nos quede una memoria en términos de expertos, en términos de experiencia, para, señores, esto no va a volver a pasar. Si hay que aprobar normativas distintas o si hay que evaluar cómo hemos hecho las cosas hasta ahora, pasa nada, para eso está la gestión pública. Es que a mí me flipa, de hecho, que no se ponga el foco ahí, porque la empresa privada, cuando tú tienes una catástrofe de esta naturaleza, obviamente en este caso hay muertes, pero imagínate un desastre empresarial de una empresa que funcione, de golpe se hunde o alguien comete un error y encima tiene responsabilidades civiles sobre personas o fallecimientos. ¿A alguien se le ocurre que esa empresa no hubiera despidos, dimisiones, responsabilidades patrimoniales, indemnizaciones? Por supuesto. El sector privado está acostumbrado a reaccionar con normalidad y a que alguien pueda dimitir o que se le cese. Y yo creo que en política tenemos que empezar a acostumbrarnos a que no es un drama meter la pata y pedir perdón o meter la pata y marcharse. Bueno, yo en todo esto, yo sé que vamos a ir, seguro, en los próximos días seguiremos con el debate de la culpa, que es legítimo, pero yo iría un poco más a fondo a buscar también una memoria y ver qué cosas se han hecho mal y qué cosas hay que cambiar para que esto, que volverá a pasar en términos meteorológicos, no vuelva a ser una tragedia humana, ¿no? Dices que intuyes algunas respuestas al respecto de la cuestión de la mala gestión. Habida cuenta de que las intuyes, es tu intuición, ¿puedes decir qué es lo que intuyes? ¿Qué es lo que entiendes? ¿Qué crees? Bueno, yo creo que el COVID, por un lado ya lo vimos, España nos costó mucho coordinar el COVID, ¿no? Acuérdate, el gobierno diciendo una cosa, las comunidades otras, cada uno una cosa. Yo creo que el Estado autonómico se le ha visto las costuras también, ¿no? Un poco en la descoordinación. Es decir, hemos hecho mecanismos, el Estado autonómico, que es una buena idea, en un país centralista, a pasar de ser un país grande con descentralización, y hemos confundido la descentralización con la fragmentación. Es decir, descentralizar está bien porque te acerca la institución a tu pueblo o a tu región, pero fragmentación es que no estoy conectado. Fragmentación es que corto la comunicación. Y yo creo que se ha visto en este caso también la fragmentación. Y si encima son de colores políticos distintos, pues todavía como que parece que más fragmentación o menos conexión. Y eso es un error muy grave y hay que decirlo abiertamente. El Estado autonómico tiene mecanismos de descentralización, pero tiene que tener mecanismos de coordinación, porque si no, no funciona. Si yo, ¿no? Imagínate un equipo, una empresa, tengo sucursales. La sucursal de Cataluña, la sucursal de Andalucía, la sucursal de no sé qué. Pero luego resulta que la empresa, cuando hay un problema con un cliente o cuando hay un producto defectuoso, dice, yo no he sido, ha sido de no sé dónde. No, a mí que me busquen. No, aquí no vendemos ya eso. Tal. El cliente, si me permites la expresión, que es el ciudadano, dice, oye, ¿pero qué pasa? Que yo te compro, marcho de aquí a comprar otro sitio. Claro, yo te compro un producto, a mí no me cuentes si esto es de la sucursal tal o si... Tú tienes la responsabilidad. Y yo creo que el Estado en su conjunto, el Estado autonómico, tendríamos que también utilizar la DANA y el COVID como dos ejemplos donde hemos hecho aguas o donde
se han roto las costuras un poco del Estado autonómico y habría que pensar mecanismos de armonización legislativa, mecanismos de coordinación de mando único. Oye, cuando hay una tragedia nacional, el mando único es fundamental. Hablamos de Comunidad Valenciana, pero es que Albacete también ha tenido, y es Castilla-La Mancha, y se han encendido alertas que gracias a Dios no ha pasado nada grave, en Andalucía, en Cataluña lo estamos viendo, en Baleares. Entonces, esto es un caso nacional, no es un caso local. Cadaqués ahora mismo. Cadaqués. Entonces, todo esto me parece que no haya mecanismos de coordinación y que tengas que, no sé, que pedirle a uno, pedirle a otro, oiga, mire, usted es el Estado, encárguese, yo pago impuestos y usted sírvame, que para eso pago impuestos, igual que usted me pide cada trimestre el IRPF, el IVA o el impuesto de sociedades, ¿no? Pues igual que nos multan y nos sancionan cuando nos retardamos 3 días en pagar un impuesto, pues vamos a corresponder a los ciudadanos con responsabilidad y con coordinación. Y me da igual si eres de izquierdas, de derechas o medio pensionista. Es que lo importante es que sirvas a los españoles. Y yo creo que eso ha faltado aquí, y creo que el COVID, que también fue una muy gorda y muy difícil de gestionar, no lo niego, pero también vimos momentos de Pancho Villa, ¿no? Un poco titubeo. Sí, no, esto sí, aquí no, tal. Sí. O sea, una descoordinación, una falta de toma de decisión, que son 2 crisis muy distintas, pero que las hemos vivido, naturales además las dos. Sí, sí. Y yo creo que como país debería servir también para reflexionar sin complejos de, oye, no pasa nada, hemos hecho cosas muy bien en 40 años y España es mucho mejor hoy que hace 40 años, sin duda. Y parte de ello es que el Estado autonómico en muchas cosas sí que ha funcionado, pero en estas crisis estamos viendo que no tenemos mecanismos de coordinación y que eso puede costar la vida a la gente, ¿no? Desde la ignorancia más absoluta, he visto que muchos de los afectados, una de las primeras solicitudes que han hecho es que se decretase el estado de alarma. ¿Por qué no se hace? Bueno, el estado de alarma tiene una serie de connotaciones, por no dar un rollo jurídico aquí. O sea, cuando activas el estado de alarma hay competencias que se desactivan o se activan de comunidades, hay una serie de derechos y libertades que pueden quedar afectadas, y entonces se supone que hay que ser cauteloso y no declararlo a la primera, para entenderlo, ¿no? Para explicarlo fácil. Pero hombre, yo creo que hay motivos para pensar también, y no he hecho un análisis pormenorizado de todas las exigencias del estado de alarma, lo hemos visto en otras ocasiones, como el COVID, pero hombre, con la que ha caído, nunca mejor dicho, y las muertes que ha habido, y sobre todo la situación que sigue existiendo a día de hoy. Estamos hablando aquí una semana después y todavía hay poblaciones absolutamente desconectadas prácticamente, donde no ha llegado, o que han llegado muy pocos efectivos de servicios públicos, ¿no? Fue el ejército francés, me parece. Los bomberos. Yo lo puse en las redes, no he entrado mucho en el tema este. Pero que no entendían por cómo no hay militares claro, aquí. Es que llegaron unos bomberos franceses en el cuarto, o sea, me río, pero es que es para llorar, es decir, el cuarto o quinto día, y llegaron a una población y eran los primeros efectivos públicos que llegaban, ¿no? Es y eran los primeros que estaban desconcertados completamente, diciendo ¿qué pasa aquí? Claro, no eran 6 horas después, es que creo que eran 4 días después. Entonces, claro, los franceses, yo lo que he leído, hubo una portada internacional que también me preocupa, la imagen que ha quedado de España fuera, ¿no? Es decir, la portada de Liberación, si no me acuerdo, era muy dura, decía las muertes evitables. Cuidado, ¿eh? O sea, no está diciendo la tormenta tal, está diciendo las muertes evitables, y hemos escuchado a dirigentes franceses decir que ellos tenían información, tal. Por eso digo que hay que investigar. Es decir, oye, ¿qué sabía Francia que no sabía España? ¿Quién lo sabía en España? ¿Quién actuó? ¿Quién no actuó? Es decir, todo esto son incógnitas que no se pueden resolver, con perdón, por redes sociales o a base de solo la parte emocional. Hay que resolverlo con la cabeza. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, el tema del ejército, ¿no? Tenemos un ejército, bueno, pues que yo políticamente siempre defendí que tuviera más medios para actuar, porque creo que tenemos un ejército profesional bueno, pero a veces le falta medios, le falta recursos para poder llegar a todos sitios. Pero hombre, estaremos de acuerdo que será mucho mejor que el ejército, que es profesional, que tiene medios. Hemos visto imágenes de... Que hace falta una organización. Claro, es que hemos visto gente intoxicada, hemos visto gente que se pone enferma. Es decir, es que los voluntarios, pues como dice la palabra, son voluntarios. Pero quienes tienen que encabezar la limpieza, la recuperación, la inversión, el salvamento, todo, pues es el ejército, protección civil, la policía, la Guardia Civil. Es decir, ahí es donde tenemos nuestro poderío, digamos, público, ¿no? Para eso invertimos y pagamos impuestos. Entonces, es verdad que cuesta entender desde fuera, y repito, no tengo toda la información, no quiero jugar a ser todólogo, ¿eh? Pero bueno, como he estado en política muchos años, sí, hombre, y he estado a primer nivel... En este caso es tu expertise un poco. Claro, pues hemos participado en decisiones también de activar ciertos mecanismos constitucionales. Pues yo creo que aquí sí que había motivos para pensar que el ejército podía haber ido antes. Pero todo esto, repito... Pero ha ido, ya. Bueno, es que no lo sé. Bueno, yo he visto imágenes de efectivos del ejército, no sé en qué pueblo ni dónde. Y lo que digo son noticias y redes sociales, no estaba allí. Es decir, pero en todo caso, la sensación es que
yo me pongo en la piel de pues una persona, por no ponerme... O sea, si te ha muerto gente ni te cuento ya, porque ahí todo se justifica el cabreo y lo siguiente, porque imagínate que se muere un familiar tuyo y que 5 días después ahí no apareció nadie, pues te cagas en todo, claro, y con razón, y quieres que alguien caiga, ¿no? Pero además de eso vamos a ponernos el que ha perdido pues, su casa, sus recursos, su negocio y tal, y está diciendo, bueno, y aquí que tengo que sacarlo yo, limpiarlo yo, no viene nadie, hombre, el primer día vale, vale, pues vamos a ver cómo lo hacemos, pero cuando tú llevas una semana, tú no puedes pagar un estado de primera y tener servicios de tercera. Y yo creo que eso es lo que la gente está pidiendo. Y no solo, repito, no solo los valencianos. Creo que hay muchos españoles que estamos preocupados de la falta de reacción y de la falta de servicios públicos de un Estado que, repito, pagamos una presión fiscal por encima de la media europea y que no podemos decir que somos un país tercermundista, somos del primer mundo y queremos seguir siéndolo. Igual que somos muy buenos en muchas cosas, aquí, señores, hemos fallado en la imagen que estamos dando a nivel internacional. Yo hablo con gente también de Latinoamérica estos días, empresarios, con gente de Europa. La imagen que hemos dado nos perjudica mucho, nos hace pupa por la imagen de España que no se corresponde a la realidad de la sociedad civil española, ¿no?